En septiembre de 2013, el Papa Francisco anunció que en 2014 elevaría a los altares a los papas Juan Pablo II y Juan XXIII, quienes junto a Pío X son los tres pontífices proclamados santos en los últimos 100 años. ¿Quién es Juan XXIII? También conocido como el Papa Bueno, Angelo Giuseppe Roncalli nació al norte de Italia en 1881. Roncalli era descendiente de una numerosa familia campesina católica. A los 11 años fue tempranamente admitido en el seminario de Bérgamo y ordenado sacerdote a los 23 años. Durante la Primera Guerra Mundial, ejerció primero como sargento médico y luego como capellán militar. El 28 de octubre de 1958, cuando contaba con 76 años, fue electo sucesor del Papa Pío XII. 3 meses después de su elección y ante la sorpresa de muchos, convocó al Concilio Vaticano II. Durante su pontificado nombró 37 nuevos cardenales, entre ellos, por primera vez, un tanzano, un japonés, un filipino, un venezolano, un uruguayo y un mexicano. Murió en Roma el 3 de junio de 1963 a causa de un cáncer de estómago. Usualmente, a toda canonización preceden 2 milagros. En el caso de Juan XXIII se habla solo de uno, el de la curación de la religiosa Caterina Capitani, que padecía una enfermedad estomacal incurable. ¿Por qué Juan XXIII es la excepción? En relación con la canonización de los papas, pareciera como que en este momento se está ensayando cambiar un poco los criterios en el sentido de que no necesariamente tienen que establecerse 2 milagros para que una canonización se realice. Es el caso de Juan XXIII, en el que todavía no está tan claro si se dieron los milagros requeridos y si ya se comprobaron fehacientemente. Una vez que una persona ha superado todo el proceso hacia la beatificación, entonces la canonización es un paso muy pequeñito. Posiblemente lo que más importa no es tanto el hecho de que hayan cumplido 2 o 4 o 6 milagros, sino el hecho de que ofrecen a la población un ejemplo de vida muy claro para el tiempo moderno. Uno de los legados más sobresalientes de Juan XXIII es el Concilio Vaticano II. ¿Cómo era la iglesia preconciliar? Antes, la iglesia, en primer lugar, había una imagen piramidal de la iglesia. Arriba el papa que manda, seguían los obispos, los sacerdotes y el pobre pueblo de Dios sujeto a la obediencia, abajo. A raíz del Concilio Vaticano II, esta idea cambia totalmente, en 90 grados podríamos decir. Lo importante es el pueblo de Dios, y en función del pueblo de Dios están los sacerdotes, está el obispo, los obispos, está el papa mismo. Eso es una visión completamente distinta, ¿ve? Y luego, por ejemplo, litúrgicamente, yo, como ya soy viejo, yo puedo hablar de la iglesia. Yo nací y crecí en una iglesia preconciliar y viví el cambio y estoy en una iglesia posconciliar. Cuando yo era seminarista, cuando yo era niño, la misa era en latín. El pueblo no entendía nada. La misa era de espaldas al pueblo. El pueblo no se daba cuenta de lo que pasaba. Y los laicos eran una masa pasiva que no tenían casi nada de participación. Hasta se recomendaba que para que se entretuvieran, como no entendían nada, que para que se entretuvieran piadosamente rezaran el rosario, lo cual es ridículo y absurdo rezar el rosario dentro de la Eucaristía. Pero ahora lo entendemos, ahora es otra cosa. El laico no podía acercarse al altar, era como un personaje profano, y ahí era un lugar sagrado. Se llamaba, ahora se llama el área del altar, ahora, en ese tiempo se le llamaba el presbiterio, solo los presbíteros. Y el sacerdote lo hacía todo. El sacerdote leía, el sacerdote oraba, el sacerdote preparaba todo, el sacerdote lo hacía todo.
¿sí? Eso litúrgicamente, pastoralmente, que usted creo que me mencionó la palabra, pastoralmente, ha dado un cambio a la iglesia, pero maravilloso, maravilloso. En aquel tiempo, como dice el Evangelio, en aquel tiempo el sacerdote prácticamente era un funcionario que estaba en su oficina parroquial esperando que llegaran a un trámite, visitaba enfermos, lo único que había era una mini catequesis para la primera comunión, y de ahí no había nada. ¿Cómo transformó el Concilio Vaticano II a la Iglesia? El concilio llegó en su momento y fue inspiración de Juan XXIII el convocarlo, y fue una extraordinaria experiencia en la que participaron como teólogos y casi la mayor parte de los hombres más importantes de la Iglesia en el último milenio, ¿verdad? Por ejemplo, Joseph Ratzinger era un joven teólogo en el tiempo del concilio, el propio Juan Pablo II era relator en el tiempo del concilio, ¿verdad? La persona del Papa Francisco no se podría entender sin el Concilio Vaticano II. En aquel tiempo eran los años 60, ¿verdad? Pero que eso ha hecho posible que la Iglesia esté a la altura de todos los cambios que se vinieron después por el desarrollo científico y luego tecnológico, ahora con las redes sociales. Imposible pensar en la Iglesia de nuestro tiempo sin el Concilio Vaticano II. Se dice que Juan XXIII murió sin ver concluido lo que él llamaba la puesta al día de la Iglesia. ¿Qué lo motivó a propiciar tanta transformación? Bastan 3 palabras y no tengo otra respuesta. El Espíritu Santo, punto. Antes de Juan XXIII fue Pío XII. Fue un pontificado largo. Fue un pontífice de cuya doctrina se enriquece el concilio y los documentos posteriores. Un gran papa. Un papa fuera de serie. Y entonces los cardenales decían, ¿y ahora quién? Entonces pensaron en un viejito que fuera un papa de transición, y Dios, diríamos, que nos dio un papa que revolucionó la Iglesia. Pese a la brevedad de su pontificado, su obra marcó un antes y un después en la Iglesia Católica. ¿Cómo era la Iglesia a la que Juan XXIII aspiraba? No necesariamente era una iglesia hecha de ceremonias únicamente, sino era una iglesia en donde el Espíritu Santo estaba presente en las relaciones interpersonales de todos. La Iglesia del Vaticano II, una iglesia que es comunión y que es misión, una iglesia que es, digamos, expresión y presencia de Dios en el mundo, pero al mismo tiempo una iglesia misionera, peregrina que va. Como fue tan poco tiempo, hay 2 encíclicas que marcaron, una Pacem in Terris y otra es sobre la Iglesia, Mater Magistra, ¿verdad? La Mater Magistra, una encíclica precisamente para entrar en una renovación de la Iglesia y una Iglesia más solidaria y más al servicio del pueblo de Dios y sobre todo de los necesitados, ¿verdad? Prácticamente una encíclica social. Y luego Pacem in Terris, fue en tiempos de la Guerra Fría, una encíclica que le hizo famoso porque puso las bases, puso el dedo en la llaga. Para que verdaderamente haya paz, se necesita que haya justicia, que haya verdad y sobre todo que prevalezca el amor. El otro beato que será canonizado el domingo 27 de abril de 2014 es Juan Pablo II, conocido como el Papa Peregrino. Karol Józef Wojtyła nació en Polonia en 1920. En 1939 trabajó primero en una cantera y luego en una fábrica química cuando los nazis cerraron la universidad a la que asistía en su Cracovia natal. Fue ordenado sacerdote en 1946 y luego electo papa en 1978. Su pontificado de casi 27 años es uno de los más largos de la historia. El 13 de mayo de 1981
sufre un atentado en la Plaza de San Pedro antes de la audiencia general en el Vaticano. También es artífice de las Jornadas de la Juventud que iniciaron en 1985. Visitó Guatemala en 3 ocasiones. El primer viaje lo realizó en marzo de 1983, como parte de un recorrido centroamericano y durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt. El segundo, en febrero de 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú, en el cual corona la imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad de Guatemala, y también visita Esquipulas, donde clausura el jubileo de los 400 años de veneración de la imagen del Cristo Negro. La tercera y última visita es en julio de 2002, cuando eleva a los altares al hermano Pedro de San José de Betancourt, venerado en la iglesia San Francisco de Antigua Guatemala. Celebró 147 ceremonias de beatificación, donde proclamó 1.338 beatos y 51 canonizaciones para un total de 482 santos. Publicó 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas, 45 cartas apostólicas y 5 libros. Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005. Se le reconocen 2 milagros. El primero, de una monja francesa que padecía de Parkinson. El segundo, por la curación de una costarricense que sufría de un grave aneurisma. Juan Pablo II realizó 26 peregrinaciones jubilares, que lo llevaron prácticamente a visitar todos los continentes del mundo y más de 100 países. ¿Cómo este sentido de globalización transformó la visión que el Vaticano tenía del mundo y viceversa? Él todavía era bastante joven cuando fue elegido papa, tenía 58 años, y entonces eso permitió que poco a poco pudiera ir estando atento de las necesidades y de las circunstancias particulares de todas aquellas naciones donde está la iglesia. Así fue como empezó, casi sin querer, empezó a viajar. Su primer gran viaje fue precisamente aquí a América Latina, ¿verdad? Y quedó tan impactado del efecto positivo de su presencia como pastor, que entonces siguió viajando y siguió aceptando invitaciones hasta el punto de que él se entendió a sí mismo como un misionero que debía llevar la buena noticia a todos los lugares que fueran posibles. Por razones históricas, el Papa terminó como prisionero y encerrado en el Vaticano, y de ahí no se movía, ¿verdad? Ya el Papa Pablo VI rompió con 2-3 viajes. Estuvo en Colombia y estuvo en Tierra Santa, y no recuerdo, pero estoy casi seguro que estuvo en las Naciones Unidas. Pero luego viene este Papa Juan Pablo II con un tinte y un matiz misionero, porque sus viajes no eran turísticos ni folclóricos. Era el Papa evangelizador, el Papa obsesionado por llevar el Evangelio hasta los últimos rincones, y su presencia conmovía y aglutinaba multitudes. Logró impulsar, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico, un único para toda la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica. A través de sus encíclicas logró impulsar el establecimiento de una doctrina muy fundante, muy básica en toda la Iglesia. A través de las Jornadas Mundiales de la Juventud también logró ir impregnando el mundo de ese espíritu joven que él quería tanto. El pontificado de Juan Pablo II fue mediático, dinámico y centrado en salir al mundo. ¿Cómo era la iglesia a la que Juan Pablo II aspiraba? Nosotros ya tenemos una manera de ver la iglesia y de pensar de ella distinta a la que tenían los católicos hace 50 años, evidentemente. Tenemos una manera de esperar algo de la iglesia y de ser cristianos que no es ni cerrada, ni amarrada, ni tampoco clasista, que no busca privilegios ni beneficios. Es una manera de vivir la iglesia que está abierta a la modernidad sin identificarse en todo con la modernidad, ¿verdad? Es una manera de vivir la iglesia que nos hace comprender que ser iglesia significa ser personas íntegras, comunicadas, capaces de hacer presente a Dios en el mundo. Gracias al papado
de los últimos papas, no solo Juan Pablo II, de los últimos papas, empezando por el gran Papa Pío XII, como le decía, Pablo VI, que condujo de una manera impresionante el concilio. Y luego un mes duró el Papa Juan Pablo I, pero era un catequista y ya le puso un toque a la iglesia. Y después el ministerio, 27 años de ministerio pontificio papal, y luego viene este Papa que hablábamos, el Papa Francisco. Quieren que la iglesia sea cada día más misionera, más evangelizadora, y para que sea verdaderamente y auténticamente evangelizadora, una iglesia cada día más pobre, más sencilla y más cercana. La santificación de Juan Pablo II y Juan XXIII se produce en el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, convocado por Roncalli para abrir la Iglesia al mundo.